I think art is a process, it's a cultural process. It has no beginning and no end. And we are like a river, only, only passing the, the areas, and we get onto another location, and the river keep flowing. And the culture is like that. Cualquiera que revise el trabajo de Abu Ghraib se da cuenta que hay una serie de líneas de continuidad, y una de ellas ha sido interrogar a lo histórico, lo arqueológico de una manera muy peculiar. De hecho, de una manera que en México sería ilegal con el patrimonio mexicano. Hay vasijas antiguas pintadas con logos de Coca-Cola, hay vasijas arqueológicas coloreadas, hay pedazos de cerámica arqueológica que han sido bañados en pintura de esmalte y horneados. Esta pieza es la obra más significativa en dimensión y probablemente también en detalle y complejidad de estas intervenciones sobre material cultural, sobre el legado cultural. Es una obra que además vino al mundo en una circunstancia muy compleja. Abu Ghraib fue hecho prisionero en 2011 por sus actividades políticas y críticas. El Estado chino argumentó que había evasión de impuestos, y luego de estar prisionero, desaparecido en efectos prácticos, fue sometido a una situación de vigilancia, de limitación, de no tener pasaporte y de estar constantemente con agentes alrededor. Es en ese periodo de una liberación muy parcial que él se topó en la bodega de un vendedor de muebles antiguos con estos restos de una casa ancestral que tenía por lo menos 400 años y que fue desmantelada probablemente en términos del pasaje del momento de la revolución
en 1949 a la Revolución Cultural a principios de los 70, en la fiebre de ruptura con el pasado, el ascenso del comunismo significó en China. Entonces, para Ai Weiwei, esta es una obra que sintetiza esa historia, esa relación conflictiva con el legado histórico. Nunca nos imaginamos la complejidad que iba a ser armarlo y nos pedían del estudio de Ai Weiwei que tuviéramos 9 o 11 trabajadores chinos aquí. Y nosotros decíamos, pero nuestros trabajadores son súper diestros con las manos. Entonces nunca nos imaginamos que el templo era totalmente ensamblado y que sí, la técnica para levantar es una técnica ancestral. Estos trabajadores que vinieron son carpinteros chinos. Ni siquiera hablan ni cantonés ni mandarín, hablan dialectos y ellos están acostumbrados a trabajar así. Yo le preguntaba, le decía yo ayer a Ai Weiwei, qué maravilla, como con técnicas de veras muy, muy antiguas, ensamblaron este templo y me decía, es que ellos son carpinteros y siguen haciendo esto todos los días. Los únicos que sabían identificar las piezas, bueno, los que más las reconocían eran los carpinteros, que ellos identificaban las piezas de vista y a decir qué iba primero y en dónde. Ellos son los que sabían bien cómo eran los ensambles, cómo se unían, dónde poner cada polín, cada cuña, para después organizarlas en este espacio de la sala y después empezar a trazar en el piso cómo se iba a desplantar el templo. Solo un integrante del equipo del estudio hablaba inglés, entonces él me comunicaba a mí lo que pretendía hacer y yo intentaba comunicárselo al equipo de los mexicanos. Entonces la coordinación y logística fue un tema importante. Poco a poco fuimos entrando en la misma sintonía todos, como que fuimos entendiéndonos mucho. Y después pues el peligro que representaba levantar estas piezas que tienen un peso, cada pieza puede pesar hasta 2 toneladas. Entonces, en suma yo creo que son 30 toneladas de peso total del templo. Entonces el peligro que eso representaba para nosotros estaba siempre ahí, siempre latente. Y pues cada que se ensamblaban las piezas, las traves con las columnas, era un momento de mucha tensión para todos, pero pues nosotros los veíamos muy tranquilos y muy seguros de lo que hacían, entonces eso nos daba tranquilidad también a nosotros. Son 6 carpinteros y el líder de ellos es un viejito que tiene casi 70 años y me da mucha ternura porque era muy amable, muy simpático, con mucha paz y dispuesto a enseñarte, dispuesto a enseñar lo que él sabía, sus técnicas. Ellos normalmente usaban su cuerpo y técnicas antiguas para apretar cosas como tornos. Encontraban una dificultad e improvisaban la solución inmediata en ese momento. Y pues fue una enseñanza, para mí fue una enseñanza de arquitectura y yo creo que el espacio es lo importante, lo que se preserva, y la técnica también, la técnica ahí está, pero siempre evoluciona en el sentido constructivo y de improvisación.
when we talk about the cultural heritage or a memory, it still need an element or a piece of art which tells how it's been chosen, how it's been made, what is the skill, and all those craftsmen, they are as a part of a cultural element. Those things are building their body and the mind. You can see that some workers come to here, they reconstruct the house, their age is my age, but they can just go up and find the right piece. I will never find out how to do it because it's 1,500 pieces, which, it takes an exact joint to put together with no nails, and it was taken down after the show. Only it will take them 15 days to restructure it. So same as what I did in previously, sunflower seeds. There's 1,600 people working for 2 years. Those ladies bring those at home. They can draw it anytime they want to, and they're very skilled. I tried, but I cannot make it. It's not possible. So that's their language. That language reflects the culture and all the understanding about the culture. Ai Weiwei, pero ahora sí, que quién no. Es un artista que tiene muy claras las consecuencias de la estética del objeto apropiado y la estética del ready-made y la estética de la configuración del objeto ayudado que definen la cultura visual y la producción artística del siglo XX. I think those contemporary art exist as a manifesto to the old time. And after Industrial Revolution, we call it contemporary art because we try to find a new language. But today, we are facing internet age. We are facing very different globalization and all kind of different kind of problems. So they will always have a new language come out to define our time. Sí, su inicio como artista tuvo que ver con la revelación de Duchamp y Warhol. Y es muy característico de la generación de los artistas que irrumpieron de las sociedades socialistas hacia la cultura global, el que para ellos lo radical de esas proposiciones se redobló. Fue realmente una sorpresa. Pero al mismo tiempo, debo decir que hay en esta obra la evidencia de una muy compleja historia cultural en donde la relación con el pasado y la reconstrucción en las culturas, sobre todo del Extremo Oriente, es muy distinta que la de la veneración de la reliquia occidental. El artista ha retomado este objeto y ha marcado de varias maneras, la más importante, pintando de color los elementos que han sido reemplazados
su cambio de temporalidad. Y es en esa intervención que se produce la interrogación de este objeto que lo convierte en el tema de una narración compleja. El salón ancestral, con toda esta carga que tiene de recuperar la memoria social, de conectarnos con los ancestros, de hacer una crítica a la modernización demoledora o impuesta, por así decirlo, que acaba con la historia como sucede en China y como sucede en nuestro país y en nuestra capital, desde luego. Pero no se pensaba en la pieza de Ayotzinapa. Ya Ai Weiwei estaba en México, estaba muy clavado con los migrantes, con la bestia y esto, y llega al MOAC de visita y pregunta, bueno, esta cantidad de víctimas que hay, ¿quién las atiende? ¿Qué se hace con esta violencia? Y lo lleva el equipo del museo, lo lleva a la Fundación PRO. Estaba ahí, no estaba planeado, estaban ahí los papás de los normalistas y los conoce. Y entonces hace suya esta causa, hace suya esta tragedia y decide hacer una pieza, es profeso para México. Y entonces diseña o proyecta esta pieza que tiene 1 millón de legos, se pide permiso desde luego a los papás a través de la Fundación PROT para hacer esto, y hace toda una investigación que el público va a tener oportunidad de ver la primicia, un documental con investigación de la desaparición y su efecto, su impacto sobre la sociedad también. Lanzamos una convocatoria para ser partícipes de este proceso, que fue una convocatoria cerrada específicamente para la Facultad de Artes y Diseño. La lanzamos y tuvimos una respuesta maravillosa. Fue una convocatoria muy corta, o sea, tuvimos menos de 2 semanas de llamado, digamos, a estos voluntarios, y tuvimos una respuesta de 150 voluntarios. Entonces, durante 2 semanas trabajamos de manera continua con ellos. Tuvimos personas con diferentes tipos de perfiles que llegaron aquí con un interés en común, que era ser parte de la creación de estas piezas, y finalmente culminó en el encuentro con el artista, que para ellos pues fue súper especial y muy divertido. Fue una sesión bastante divertida en donde hablamos sobre el trabajo del artista, pero especialmente sobre esta pieza. Yo pensaba que los hechos para modificar o transformar el mundo en sus condiciones generales eran o súper radicales o no se podían. O sea, no hay forma. O sea, tiene que ser como un madrazo súper radical para que las cosas cambien en el planeta. Ajá. Wow, está quedando increíble. Y cuando lo conocí, me hizo reflexionar y pensar en que cualquier aportación, pequeña que parezca, puede como influir a que el mundo mejore, ¿no? Y el proceso más reflexivo se vivía al momento de
elaborar efectivamente cada uno de los retratos, de estar formando quizás un ojo, una boca, de conocer el nombre de las personas desaparecidas, de pensar acerca de ellos, en dónde están, de los procesos que tienen las familias también ante un no duelo, ¿no? First, if we see something happened, we always need a language. We need a way to interpret it, even if it's tragic. When I started to interview those families, who lost their children, I always say they hold their portraits. Then gradually I realized that they don't want to let those portraits go away. They would not clean up the rooms when their son was still alive, use the rooms. They would ask, why I have to clean the room? Nobody's using it anymore. So every dust is so important to bring back what they only have is the memory. But you see those images of those 43 students, some are very poor images and very much is blurred. To use Lego, it can make it very defined, very clear, equally have a same kind of clearness. And Lego is a language all the young people understand. So they would feel this is a possibility for them to understand. Those people who have been taken away, it's just same as the people who still alive. So this is very important. And also, metaphysically, Lego can be always reassembled, can be changed. You can take it down, make another shape, make a building, or make some other strange Star Wars. But once fixed with very specific locations as a digital, it construct those people's face are very solid. And you can see each of them are very different from the other. They have a strong character. You almost can recognize that somebody we know in our life. I think there's always effort trying to remember the tragic, remember where we come from, remember who we are. But there's also effort trying to erase our memories, to say nothing happened, to say why you have to ask that. That's the past, to give you different pictures. So for artists like me to restructure or re-recognize a piece of history, it's very difficult, but not only difficult, but desperate. It's always like you're trying to find evidence for a crime, but your memory is broken. You only can find pieces, fragments, and which cannot really structure what really happened. But still, that remains as evidence to our intelligence, to we understand ourselves, understand the others. It's two works, very simple two works. One comes from China, where I come from. Another is from Mexico. Two forms both point to one direction. It's about the lost, the uncertainty, and the cover-up of the truth, and the missing part about our society.
They are from very different aspect. The Chinese piece come from hundreds years ago. A house with well-being family. What happened in past 60 years, 70 years, those people, the whole big level of society or class has been vanished by so-called revolution. So they have to kill all those landlords, take their property, and punish them, punish their children. By doing that, China have lost its own memory, cut it off from its own history, language, culture. And on the other hand, it's one case about 43 students who disappeared 4 years ago. That piece is among all those thousands of Mexicans has disappeared in past years. There's no clear answer. There's no clue where they are now. And there's also government cover-up about what happened in that day, what role police or local government or military have been playing in this case. So both pieces about the lost, what is not existing in this two very far society. Eventualmente ese proyecto derivará en una forma bastante normal o normalizada, un film. En el museo lo que tenemos es un proceso de investigación en marcha. Las entrevistas abiertas para que las escuchemos sin necesidad de una edición. De manera que lo que topamos es un ensamblaje nuevamente de testimonios. No una película que es un artefacto, sino los testimonios de una manera que tiene un cierto nivel de carácter directo. Como sabemos, es un artista referencial, es un fotógrafo, es artista visual, es cineasta, es poeta, es fanático del Instagram y del todo el mundo digital, pero ante todo Ai Weiwei es un activista siempre. Entonces creo que ha sido muy afortunado para ambas partes, para el artista y para nosotros, encontrarse en la universidad, que es un ámbito de libertad, de pensamiento crítico y autónomo. Lo que aquí se dice a lo mejor no se puede plantear en otros espacios museológicos públicos por los motivos que tú quieras. Creo que los valores universitarios se empatan muy bien, están en sintonía con el pensamiento de Ai Weiwei, valores de justicia, de equidad, de atención a víctimas, atención de no solamente acompañarlas, sino tener atención, ver qué está sucediendo. Y para el MOAC, bueno, pues creo que se empata muy bien con nuestra filosofía de, sí, somos una marquesina, desde luego, somos un referente, pero también somos, o queremos ser, una herramienta de transformación social. Nosotros nos enfocamos muchísimo a la museología crítica, a la pedagogía crítica. Entonces, esta línea
de nuestra acción empata perfectamente con la obra de Ai Weiwei. Entonces, creo que por ambas partes encontrar resonancia entre el arte de Ai Weiwei y el pensamiento universitario y el pensamiento crítico o la pedagogía crítica, museología crítica que maneja el museo, dará muy buen resultado. Hay un punto que a lo mejor es a veces difícil de percibir por la representación mediática, en donde Ai Weiwei es un poeta y es un hijo de poeta. Las imágenes poéticas en muchas tradiciones surgen del choque de palabras, conceptos y signos, y estos crean una especie de encuentro delicado y flotatorio entre aquellos signos que frecuentemente nos resulta difícil poner bajo control y establecer en un solo pensamiento. Y yo siento que hay algo en donde, a pesar de la contundencia de cada uno de los fragmentos, él ha querido que este conjunto no sea una exposición, no sea propiamente una especie de discurso, sino que mantenga esta búsqueda de relaciones en que uno, como espectador, trata de pensar dentro de este espacio. I would think art is a struggle of give us new definition, because as human being we struggle to survive, and their sense remains the same, as humanity. But also we are always facing new problems, new tasks. So that give artists a possibility, also a chance to make something different, to find out we can be different, and there's a possibility to do so. تحبيه كاع؟ كراسي